Amigos, bienvenidos, se acabó el año 2022 y ya tengo por aquí la lista de los 10 videojuegos de simulación móviles que más resaltaron en el 2022. Hoy veremos esos estrenos del 2022 que más hicieron eco en la comunidad y lograron atraer muchísimo público. Enumeramos este top en 10 lugares, empezando desde el menos apreciado hasta llegar al mejor juego de la categoría estrenado este año 2022. Debo recalcar que la posición de los juegos está tomada en base a sus opiniones en cada uno de los videos de los juegos mencionados a continuación. Empezamos con el top número 10, chicos, Truck Simulator Online. El punto más impresionante de este juego es su mapa basado en la vida real de China. Es por eso que aparece en este top, ya que este videojuego nos ofreció algo que no tenemos hasta el momento en ninguno de los otros juegos, y es un mapa verdaderamente enorme hecho en una sola pieza, es decir que no hay carga de mapa. Dicho mapa nos ofrece muchísimos escenarios que no se repiten, tales como pueblos pequeños, ciudades normales, hasta verdaderas megápolis y demasiados paisajes naturales. También muchísimos detalles minúsculos que llaman la atención dentro de este mapa. Además de ofrecer todo esto con una buena calidad gráfica de texturas muy elevada, como sus árboles, sus carreteras, sus casas y edificios, entre otras cosas más. Otro de los puntos increíbles de este juego es que es totalmente multijugador, que con tan solo entrar al juego ya podrás conducir con tus amigos y hacer convoys a todas partes. El juego ofreció características como sistema de lluvia, viento, nieve, atardecer, amanecer y noche. Sistema de clanes o flotas para viajes juntos en una misma empresa y subir de nivel dicha empresa. Muchos vehículos como camiones rígidos, vehículos tipo pickups, tractomulas, entre otros más. Debo mencionar que algunos de estos vehículos cuentan con marcas reales como Hyundai. Sistema de personalizado externo e interno de los vehículos con muchos accesorios y skins. Sin duda un buen juego, pero lamentablemente el juego cerró sus servidores el día 31 de diciembre debido a una estrategia comercial. Es lo que han dado a conocer sus creadores a través del Discord oficial. Ojalá este juego lo veamos una vez más en el 2023 con mejor optimización y muchísimo más contenido en el garaje. Porque sí que es cierto que para poder jugar este juego debimos haber tenido un buen dispositivo móvil. Top número 9, Bus Simulator City Ride. Posiblemente el estreno más decepcionante del año por parte de Astragon Entertainment. Y eso se nota en las descargas, que apenas ahí llegan a las 1500 descargas. Y esto es debido a que la comunidad esperaba contenido más impresionante en este juego, ya que se trata de un juego de pago y de una compañía bastante reconocida. Pero en realidad pues nos trataron como unos verdaderos bebés, chicos. Además que no tiene mucha simulación en la conducción y aunque han metido algunas actualizaciones, no logran atraer al público. De todos modos te cuento un poco de lo que este juego nos ofrece. 10 autobuses con marcas reales, que fue una de las causas por la que salió de pago. Autobuses eléctricos, articulados y hasta doble piso. El mapa animado inspirado en Ravensburg, del norte de Europa. Un mapa mundo abierto. Sistema de venta de boletos, interacción con los pasajeros. Crear toda una red de transporte en la ciudad contratando empleados. Misiones diarias y de campaña. Y bueno, ya queda de tu parte si te lo quieres comprar, aunque si me lo preguntas a mí, yo te digo mejor cómprate el Construction Simulator 3, que sí vale la pena. Pero esperemos que le vayan mejorando la jugabilidad y el contenido del juego para que las personas se animen a comprarlo. Posición número 8, Car Driving Online. Los desarrolladores de Bus Simulator Indonesia, Maleo, sorprendieron con un videojuego de coches mundo abierto y con un personaje que puede bajarse del vehículo para hacer cualquier cosa, como comprar alimentos y hasta ir al gimnasio a ponerse mamalón el tío. El juego cuenta con increíbles físicas de daño y movimiento en sus vehículos,
además de un apartado gráfico muy bueno al estilo GTA, podríamos decir. Ahora te describo todo lo que nos ofrece este juegazo. Como ya lo dije, gráficos de alta calidad y físicas muy realistas, gran variedad de autos deportivos, sedanes, jeeps y camionetas. Mundo abierto, como te lo mencioné al principio, niveles de estacionamiento, acrobacias y carreras. Multijugador en línea por salas de hasta 10 personas para disfrutar con tus amigos. Personalización completa tanto de mecánica como motor, transmisión, etc. Y también personalización de aspecto del auto como pinturas, pegatinas y accesorios. Mapas basados en la vida real como Yakarta, Nueva Delhi, Bolivia y muchos otros más. En resumen, un juego muy bueno lanzado este año y que por supuesto tenía que estar en este top. Top número 7, Parking Master Multiplayer 2. Estamos, chicos, ante el posible rival en el futuro de CarX Street. Y lo digo porque este videojuego trajo una cantidad de contenido muy bueno y con un apartado gráfico muy impresionante. Y una optimización muy trabajada con compatibilidad con celulares de hasta 2 GB de RAM. Y más de 120 autos muy bien diseñados. Y siguen agregando más, Este juego nos ofrece lo siguiente: crear nuestro personaje y vestirlos con distintos atuendos y un montón de movimientos, chicos. Un mapa enorme sin carga de mapa con variedad de entornos como ciudades, montañas, puertos, aeropuertos y muchos más. Multijugador mundo abierto con chat de texto y chat de voz para una mejor comunicación y hacer carreras con apuestas para ganar más dinerito con nuestros amigos. Lastimosamente aquí solo funciona por salas de hasta 16 jugadores, así que ojalá en el futuro agreguen más jugadores a esas salas. Como ya te lo dije, gráficos realistas que van mejorando en cada actualización, donde hasta el humo parece real y las físicas también las van mejorando. Recientemente agregaron árboles hiper mega realistas al juego. Personalizado completo del vehículo como pegatinas, mejoras de mecánica del vehículo como motor, transmisión, suspensión, poder agregar turbo y muchísimas otras cosas más. Como te lo dije, hay más de 150 niveles para ganar dinero y conducir desde ambulancias hasta camiones y autobuses, además de probar todos los autos que podemos comprar en este juego. El comercio de autos está disponible en este juego, así que podrás tunear el tuyo y ponerlo a la venta por el mejor precio y así obtener más dinero. Sin duda alguna, un videojuego que vale la pena probar y explorar, ya que cuenta con mucho contenido, chicos. Y tengo que decir que cada vez se ven más jugadores y las salas están más repletas de gente, por lo que el juego está ganando muchísimos jugadores con este montón de actualizaciones increíbles. La posición número 6 la tiene Universal Truck Simulator. Estamos ante el juego más polémico y sonado del 2022. Y que en sus inicios, en vez de traernos horas de diversión, lo que nos trajo fueron horas de decepción y frustración debido a muchas irregularidades que han surgido tanto antes de su lanzamiento como hoy en día. Pero más que nada yo lo atribuyo a un mal manejo de la información que se dio en sus inicios y la forma en que anunciaron el juego por parte de Dual Carbon. Algunas de esas polémicas son el tema de la compatibilidad con gama baja, que a sol de hoy todavía siguen esperando los chicos de gama baja. El tema de la optimización, que por cierto gracias a Dios ya va mejorando y ya se va sintiendo más estable el juego. Y también el tema más sonado, los famosos bugs, que hoy en día siguen existiendo muchos de los bugs que estaban cuando salió el juego. Y es que Dual Carbon en cada actualización trata de dar el mejor contenido, pero por alguna razón el juego le sale con bugs nuevos cada vez. Lo más importante es que algunos son corregidos en el menor tiempo posible y otros pues se tardan meses en solucionarlo. Por ahora Dual Carbon ha optado por lanzar actualizaciones pequeñas con poco contenido y es lo que mejor le sale, porque cuando quieren meter muchas cosas el juego por alguna razón se les daña totalmente. En fin, este juego nos ofrece lo siguiente: un mapa mundo abierto inspirado en Alemania con muchísimos detalles en ciudades y montañas, que por cierto, aquí es donde muchos se preguntan, ¿qué hacen camiones americanos en Europa?
Camiones americanos y europeos con distintas dimensiones y chasis, desde 4x2 hasta verdaderos monstruos de 8x4. Gran cantidad de remolques y trabajos de cajas secas, plataformas, mesas bajas, refrigerados, madera, cisternas, animales y muchísimos otros más. También debo mencionar que cuenta con trabajos pesados de gran tonelaje y dimensiones. Podemos comprar hasta 4 garajes en el que podremos entrar, caminar para guardar nuestros camiones y remolques propios para tenerlo todo ordenadito por ahí, ¿vale? Sonidos muy realistas de distintos motores y frenos de motor, sistema de daño físico en la carrocería y piezas del vehículo, personalizado del camión con distintos motores y piezas, y también tunearlo con accesorios, pieles, colores, etc. Y también tenemos recientemente el sistema de clima, lluvia, día, noche, amanecer y atardecer con increíbles rayos solares. En resumen, un juego muy bueno que tiene mucho trabajo por delante y que esperamos que los desarrolladores logren aprovechar todo el potencial que tiene este grandioso videojuego. Top número 5, llegamos a Driver Jobs Online Simulator. Estamos ante el simulador de conducción definitivo y para mí es el más completo en vehículos y gráficos. Si bien no tuvo un buen inicio cuando salió, los desarrolladores lograron meterle una gran cantidad de contenido y mejorar muchísimas mecánicas para que sea más disfrutable hoy en día. Aunque le falta mejorar y agregar algunas cosas, este juego ya se puede disfrutar totalmente. Este es un juego en el que vamos a trabajar como conductor de camiones de reparto y como Uber también en distintos mapas basados en Brasil de la vida real. Algunas de las principales características de este juego son las siguientes. Es un juego totalmente online para jugar con amigos en salas públicas o privadas de hasta 12 personas, lamentablemente. Esperemos que más adelante puedan mejorar los servidores para poder tener más jugadores en una sala. Un total de 3 mapas con muchas ciudades basadas en Brasil y que son realmente grandes estos mapas, hay que decirlo. Son por separado, eso sí. El punto más fuerte del juego es la variedad de vehículos. Aquí tenemos autobuses, camiones, camiones rígidos, furgonetas, sedanes, camionetas y pickups que vas a disfrutar con muy buena calidad y modelado todos. Como ya te lo mencioné antes, calidad gráfica muy ultra con una iluminación demasiado realista y un modelado de vehículos y entornos bien pulidos. Hay que decirlo, son gráficos en 3D que son un poco animados, si bien no imitan a la realidad, pero están muy ultra. Un chat de voz en tiempo real, chicos, y censura o bloqueo a las personas que te molestan, así que no hay problema con el tema de la sensibilidad. Este juego te lo recomiendo si es que quieres conducir todo tipo de vehículos en un solo lugar, con amigos y con los que tú quieras. Pruébalo de verdad. El top número 4 es de Car X Street. Estoy seguro de que aquí me dirás, Eder, ese juego no ha salido aún. Pero lo cierto es que sí, ya está disponible en iOS y pronto estará disponible en Android. Así que pendiente cuando yo le haga su review respectiva. Bien amigos, este videojuego no necesita mucha presentación ya que todos hemos oído hablar de él. Y es que simplemente es una belleza de juego, pero potente. Es como decir un Need for Speed para celulares, pero con esteroides y con silicona en los pechos. Este videojuego nos ofrece una experiencia de juego de consola por sus gráficos y por su mapa tan grande sin carga de mapa, Un mundo abierto en el cual disfrutaremos de muchísimos paisajes, naturaleza y de ciudades. Aquí tendremos muchos autos deportivos para tunearlo a nuestro gusto. Y en este juego hay muchos objetivos que completar y estoy seguro de que este juego va a traer muchísima diversión, horas y horas. Cabe recalcar que videojuegos de esta categoría se disfrutan mejor en celulares que tengan buenos procesadores para poder disfrutar sus máximos gráficos, ¿vale? El top número 3 es de Train Simulator Pro USA. Fue recientemente lanzado lo que yo llamé como el mejor simulador de trenes para celulares. Y es que realmente nunca habíamos tenido un juego de trenes con gráficos tan detallados y mucho contenido por disfrutar.
Y lo mejor de todo, es un enorme mapa mundo abierto, de verdad enorme, con muchísimos entornos detallados y que prácticamente no se repiten casi en cualquier lugar. Este videojuego nos ofrece lo siguiente de momento: 6 locomotoras finamente detalladas y pronto se agregarán más. 13 vagones de distintas cargas como madera, herramientas, carbón, pasajeros y muchísimas más. 36 estaciones de trenes en las cuales cargar y descargar mercancía y pasajeros. Pronto se añadirán más expansiones al mapa, así que habrán muchas más estaciones. Variedad de encargos y tareas que completar para ir subiendo de nivel. Interiores realistas de las locomotoras, sistema de lluvia día y noche que va mejorando mucho más, y muchas otras cosas más que tiene este videojuego por explorar. Te invito a disfrutar de este maravilloso mundo de trenes, ya que estoy seguro que te va a encantar. Ten en cuenta que el juego va a estar recibiendo mucho más contenido y mejoras en las próximas actualizaciones que tiene constantemente prácticamente el juego. Top número 2, nos estamos acercando a la final y este top es para Bus Simulator 2023. Ovilex prácticamente nos tumbó de la cama a todo el mundo cuando vimos el nuevo juego de buses urbanos que nadie pensó que sería como los videos que promocionaron. Y es que este juego cuenta con un apartado gráfico muy impresionante, de nueva generación. Otra de las cosas que son dignas de admirar de este juego es lo completo que salió, tanto en mapas, contenido personalizado de buses y un montón de cosas más. No es como los otros juegos que salen y el contenido lo van metiendo al pasar de los siglos en las actualizaciones. Claro que este juego se sigue actualizando, pero ya es metiendo como que más buses, más mapas y cosas así para no aburrir a los jugadores. En fin, te cuento todo lo que trae este videojuego. De momento, 10 ciudades mundo abierto por el momento, ¿vale? Porque se están agregando más. 16 autobuses también por el momento porque siguen agregando. Autobuses diésel, eléctricos, híbridos y articulados. Interiores realistas en todas partes del bus, en la cámara que lo pongas. Un apartado de personalizado del bus muy completísimo, entre otras cosas más, chicos. Sin duda, pues es un buen juego, pero personalmente pienso que Ovilex lo está autodestruyendo, porque ha puesto precios demasiado elevados a los vehículos de paga, pues lo cual incita a las personas a hackear un juego de forma masiva, ya que nadie pagaría pues esos precios tan exorbitantes y obviamente todos quieren probar los nuevos buses que van metiendo. Y pues ya sabemos que el hack hace que los desarrolladores al tiempo abandonen sus juegos, así que creo que es como un poquito autodestrucción. Y después de esa autodestrucción venimos con la verdadera bomba del 2022. El top número 1 ya sabemos cuál es, no hay otro más sin duda alguna. Trucker of Europa 3, señores. Este juego no necesita tanta habladuría, solo queda decir, es el mejor de los mejores. Solo míralo, deleítate, porque en celulares nunca existió un videojuego de camiones que tuviese tales gráficos realistas. Y lo mejor de todo, un modelado tan increíble en sus vehículos y cargas. Este juego sorprendió a todos porque no dieron mucho spoiler mientras se desarrollaba el juego. Y las veces que lo mostraron, pocos eran los que se creían que de verdad los gráficos que presentaban fueran para celulares. En ese momento los ojos estaban centrados en el UTS, pero bueno. Y a este juego muy poca atención se le daba, pero cuando salió resultó ser la auténtica maravilla del mundo para celulares, que no necesita prácticamente ningún filtro para hacerlo ver bonito. Simplemente este es su atractivo gráfico, chicos. Es lo que le ha dado los más de 10 millones de descargas en tan solo 6 meses desde su lanzamiento. Una cifra bastante récord para un juego de camiones de celulares. Pero como yo digo, todo el mundo quería probar y ver si de verdad esos gráficos eran posibles en celulares, y por eso todo el mundo lo descargó. Otra de las cosas que más descarga le da a este juego es la gran optimización que tiene en dispositivos gama baja, pudiendo en muchos de estos gama baja correrlos en gráficos bastante altos. Si no sabes cómo, tengo un video. Ya que pues el juego presenta, amigos, una configuración gráfica muy completa y profesional, en la que podrás ajustar hasta las nubes, los árboles, todo lo que tú quieras.
Y hablando de configuraciones, en el juego también vas a poder ajustar las físicas del vehículo, es decir, del camión, y también las físicas del remolque, algo de verdad único y nunca antes visto. Aquí podrás personalizar cada parte de tu camión y modificarlo para que sea un auténtico monstruo en las carreteras, de verdad, monstruo. Hoy en día el juego sigue recibiendo gran contenido y se ha posicionado como el mejor juego de camiones del 2022, y bien merecido lo tiene porque el esfuerzo que ha hecho Wanda Software con este juego es sumamente increíble. Solo queda esperar el 2023 para saber cuánto más nos va a seguir sorprendiendo Wanda Software con las actualizaciones de este juegazo. En el canal tienes toda una lista de reproducción muy completa con toda la información que necesitas saber sobre el juego y su futuro, así como también entretenidos gameplays, claro que sí, con la mejor resolución posible. Ahí lo tienen, amigos, este fue mi top 10 de los juegos de conducción más relevantes estrenados este año 2022 que ya se nos fue. Así que déjame saber en los comentarios cuál fue tu favorito, cuál quitarías o cuál añadirías a este top. Sin más, espero que te haya gustado el video, y si quieres uno de estos juegos recuerda que aquí abajo en la descripción te dejo los enlaces de descarga de cada uno. También en este canal tienes sus respectivas listas de reproducción para que disfrutes de gameplays de cada uno de los juegos presentados en la mejor resolución y diversión posible en YouTube, chicos. Nos vemos en el 2023. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye.